Muy buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto volver a saludarles en esta tarde y espero que estén muy bien, igual que sus familiares. Antes de comenzar, les quiero comentar que les voy a estar compartiendo el link de la sesión anterior para todas y todos aquellos que no pudieron conectarse, que puedan responder el cuestionario. También quiero ofrecerle una disculpa a todas y todos por el ruido. Estoy en una sala de conferencias, pero hay un poco de ruido. Espero no les esté causando mucho problema. Y bueno, sin más por el momento, de parte del doctor Mario Chávez, agradezco mucho la participación del doctor Julio Leiva, que en esta ocasión nos compartirá sus conocimientos y su experiencia en torno a la formación, a la formación continua. Y sin más preámbulo, pues voy a presentar a mi querido amigo Julio. Él es doctor en educación con especialidad en entornos virtuales de aprendizaje y es maestro en sociología de la educación. Actualmente es el coordinador de diseño y desarrollo curricular de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio. Es profesor e investigador en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Michoacán. Fue coordinador del Núcleo Básico de Docentes del Doctorado en Educación con Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento. Fue docente también y coordinador del posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 161. Participa en el cuerpo de investigación Problemas Socioeducativos y Transformación Social y ha diseñado programas de doctorado, maestría y licenciatura en modalidades presenciales y a distancia. Algunas de las publicaciones en las que ha colaborado está Los desafíos de la profesión docente en las culturas digitales, editado en colaboración con la Secretaría de Educación Pública, Fundamentos para la construcción curricular desde las comunidades normalistas, editado en colaboración con las Escuelas Normales de Nuevo León, Educación Superior, Ejercicio Profesional y Mercado de Trabajo. Fue un proyecto con el SAGE de la UNAM y la Universidad de Guadalajara en conjunto con la Universidad Autónoma de Aguascalientes. La formación de profesores, reflexiones en torno a una noción compleja, un proyecto de la UPN México con Ecuador, así como tendencias actuales en educación, en colaboración con la Universidad Pedagógica Nacional. Doctor Julio Leiva, sea bienvenido y adelante. Muchísimas gracias por su colaboración. Muchísimas gracias, estimado Arturo. Saludo con mucho gusto a toda la comunidad directiva del país que se reúne en este seminario taller que ha tenido grandes expectativas en estas últimas semanas y que, bueno, atinadamente coordina nuestro compañero Arturo Castillo. Saludo, por supuesto, a las compañeras que no sé si veo a todas, pero a Araceli la veo por aquí. Y bueno, a cada una de ustedes que a nombre del doctor Mario Chávez siempre hace posible los espacios de interlocución con esta comunidad normalista que crece día a día y que atiende diferentes ámbitos de la formación docente. El día de hoy me voy a permitir compartirles en torno a algo que nos parece fundamental en una institución de educación superior, una institución que aprende y que se refiere a la formación continua en las escuelas normales. Así que me voy a permitir compartirles la presentación, si me permiten unos segundos. Si me indican si ya pueden ver mi presentación, Arturo. Ya está cargando. Ahí está, listo. ¿Sí? Bien, la voy a proyectar y solo les pediría que me den la oportunidad, que me indiquen si ya es posible Listo, ya se ve. Perfecto. Bien, pues como sucede en este tipo de eventos, en estos talleres, siempre una primera exposición, un primer encuadre puede ayudar mucho, pero lo más
lo que enriquece más los espacios de esta naturaleza es la interlocución con las personas, con los profesionales que interactúan, y de tal manera que me voy a permitir hacer una primera aporte y después abriremos el espacio para poder socializar en torno a la formación continua como proyecto de desarrollo institucional en las escuelas normales. Y esto vinculado al ámbito que nos convoca en este seminario, que tiene que ver con los liderazgos, y más los liderazgos en situaciones de crisis, que están reimaginando su futuro a partir del desarrollo institucional. Bien, pues en este marco voy a compartir algunas diapositivas. Una de ellas quisiera que nunca perdiéramos de vista que cada una de ustedes, cada uno de los directivos que hoy se reúnen, pertenecen a una comunidad muy amplia de escuelas normales públicas, de otras escuelas normales que conforman todo el normalismo mexicano. Así que si alguien está de Sonora o alguien de Yucatán, o de Guerrero, de Veracruz, de Baja California, pues saber que pertenecemos a una gran comunidad normalista, que en la medida en que nos reunimos, también crecemos en el conocimiento y en las prácticas que tenemos en todo nuestro país. Antes de llegar al apartado de liderazgos y del desarrollo institucional, de la formación continua, me parece que es importante poner en la mesa estas tensiones que se generan en las instituciones, las tensiones que estamos viviendo como escuelas formadoras de docentes en las escuelas normales, pero también en la que sus docentes entran en esta misma dinámica a nivel más personal. Estas tensiones en las instituciones y docentes tienen que ver con participar o entrar en el ámbito de trabajar en una normalización de la formación docente o empezarle a prestar atención a esta heterogeneidad que nos ha mostrado no solo la pandemia, sino la propia sociedad y las regiones y contextos en los que se circunscribe el desarrollo profesional de los formadores de formadores y en general el desarrollo de las escuelas normales. Entonces, hay una tensión entre tirar a generar procesos de normalización y la otra es a identificar y atender los procesos heterogéneos y las personas, los estudiantes que participan en ello. De repente hay otra tensión que hemos identificado, sobre todo en estos meses, ya 9 meses de confinamiento, entre esa nostalgia del pasado y la otra, que es la expectativa del futuro incierto. También es un elemento que ha venido jugando arduamente en estos meses. De repente, la atención se decanta hacia prestarle atención a lo cognitivo o de repente pensar más bien en estas emociones que están jugando un papel fundamental en el desarrollo de las instituciones, no solo el desarrollo del currículo, sino en general en todos los procesos. En el caso de las prácticas profesionales, que es un ámbito estrechamente vinculado a las escuelas normales, por supuesto que nos exigen esta presencia, esta cercanía, ¿no? La palabra, el abrazo, el saludo cercano, y de repente ponernos en un escenario en el que las prácticas se tienen que hacer a distancia con todos los desafíos, con todas las implicaciones que ello tiene. Así que es otra de las tensiones que se van identificando. La otra gran tensión es a nivel institucional o a nivel de docentes, es entre concluir el programa o desarrollar los aprendizajes duraderos. Es decir, entre tomar la batuta del currículo y decidir de manera colectiva si atendemos ciertos elementos fundamentales de lo que nos implican los planes y programas de estudio o irnos a pie juntillo y terminar el programa. Así que estos son elementos que están jugando en el desarrollo institucional. Voy hacia la otra apartado. La formación continua nos parece es una parte fundamental del desarrollo institucional y de la construcción de liderazgos locales, pero también de liderazgos nacionales. Empezaremos primero con lo más cercano, que tiene que ver con esa relación que deberíamos o que ya se tienen, de hecho, con el entorno local. Esta comunidad normalista actualmente tiene un poco más de 12,000 docentes y en el registro grato que hemos vivido en los últimos días, a diferencia de otros años, el número de estudiantes en las escuelas normales ha crecido
significativamente, más de 20,000 en los últimos 2 años y hoy tenemos más de 110,000 estudiantes ya registrados con estas 264 escuelas normales públicas y, entre otras cosas, 232 cuerpos académicos de investigación en diferentes planes de estudios federales. Eso lo viven ustedes. Por eso, digamos, estas comunidades que hemos venido conformando nos permiten vislumbrar una beta de construir nuevos liderazgos. Si bien los liderazgos históricos estaban muy o particularmente identificados como liderazgos solitarios, es decir, de ese líder que dice cómo tendrían que ser las cosas y todo el mundo tendría que seguirle, liderazgos generalmente patriarcales, con poca o nula interlocución, simplemente porque hay un liderazgo que está dotado de alguna manera por una cuestión de cargo, ¿no? Soy líder o me han dado tal encargo y por lo tanto en automático los demás tendrán que hacer lo que yo diría, pero hay otros tipos de liderazgos que hablaremos más adelante y esos los liderazgos solitarios, generalmente patriarcales, con poca o nula interlocución, también generalmente anclados únicamente en la parte de la especialización en algo, basados muchas veces en lo que dice la literatura o lo que dicen los especialistas, pero digamos, poco anclados en lo que se vive cotidianamente. Liderazgos que hasta cierto punto son excluyentes o han sido excluyentes y donde prevalecen los juicios a priori o los prejuicios de ese líder. Esos son los liderazgos históricos y no me refiero a las escuelas normales, sino a los liderazgos en general. ¿Qué ha hecho, me parece, o nos parece mucho que han realizado las escuelas normales y por lo tanto tienen otra forma de mirar el desarrollo y de mirar la forma como se construye en comunidad? Es porque se generan con raíces mucho más profundas, no solo en esta parte de encargatura, sino en esta otra parte que tiene que ver más con la interacción con su comunidad. Así que estos nuevos liderazgos, muchos de ellos ya trabajados en las escuelas normales, pero en otros podríamos, por supuesto, vislumbrar otras formas de hacer proyectos y de generar liderazgos, es cuando se empiezan a hacer de manera horizontal. Es decir, cuando las decisiones se empiezan a tomar de manera colectiva, donde las acciones que se realizan son mucho más contextualizadas, donde las voces de donde van a impactar las decisiones o las intervenciones de la institución, se atiende o escucha las necesidades y las problemáticas de su entorno. Por lo tanto, se empiezan a generar otro tipo de liderazgos más incluyentes. Así que en una comunidad heterogénea, cada persona, cada docente, cada directivo, cada maestra y cada estudiante pueden abonar a vislumbrar un elemento del complejo educativo en el que nos encontramos y por lo tanto esas voces permiten resonar gratamente para poder armonizar muchas de las actividades que realizaremos. Eso va generando otro tipo de autoridades, es decir, no una autoridad en términos de una relación de poder, sino una autoridad que se plasma, digamos, en este ejercicio de escucha y de interlocución y vamos generando, como ustedes lo saben muy bien, una autoridad moral. Te sigo no porque eres el maestro, te sigo no porque eres el director, te sigo porque en la medida que tú me haces crecer, yo crezco en la medida que das posibilidades, que se generan posibilidades de desarrollo profesional o personal, nos desarrollamos todos. Y ese tipo de autoridades genera, por supuesto, proyectos con mayores posibilidades de incidir y que sean duraderos. Así que se vuelven trabajos más colectivos y hay algo extraordinario cuando esas voces incluyentes, esas diferentes experiencias se cohesionan, se amalgaman en un concierto de las mismas, pues generan proyectos más innovadores o interdisciplinares o interinstitucionales y con mucha, por supuesto, interacción. Estos tipo de liderazgos nuevos que están surgiendo, que algunos se están consolidando y otros están vislumbrando las posibilidades, permite entonces generar o tener horizontes comunes. Y no solo el horizonte como en los liderazgos, digamos, anteriores, donde el horizonte es la mirada del líder solitario, cuando acá podemos tener horizontes más comunes.
Y por supuesto, esta inclusión permite que los logros sean compartidos. Los logros siempre serán de toda la comunidad. Y eso, por supuesto, ayuda a desarrollar algo que nos parece extraordinario. Las instituciones que aprenden o las instituciones que generan liderazgos, las instituciones que generan grandes proyectos, son instituciones que están constantemente aprendiendo. Pues bien, este es otro de los apartados. Esto solo quise compartirles algunas de estas evidencias de los liderazgos en los tiempos de pandemia y confinamiento, de docentes que más allá de tener condiciones o no, más adecuadas o no, buscaron siempre o han buscado la posibilidad de hacer sentir su presencia en la distancia con sus estudiantes. Y tenemos muchos casos. Los casos de maestras y de maestros que se comprometieron y que justamente empiezan a visibilizar esos liderazgos de los cuales hemos compartido, no porque su liderazgo es por decreto, sino por ese compromiso y solidario con los demás. Y estos, como múltiples otros ejemplos que hemos vivido, son los que nos permiten transitar de pensar en los liderazgos desde el ámbito de la teoría a los liderazgos reales que suceden todos los días. Bueno, me voy a ir a la última parte de mi exposición. La formación continua, nos parece, implica cuando menos dos cosas: conocer a nuestra comunidad normalista y conocer las necesidades de los docentes en servicio. Creo que es fundamental en la formación continua primero saber y conocer, y sé que quizás esto pareciera menor o redundante porque muchos de ustedes ya lo hacen, pero si alguien no lo había contemplado, es fundamental que en estos proyectos colectivos, como es la formación continua, y no solo la de los docentes y las docentes de la escuela normal, sino la oferta de formación continua como una institución que detona muchos procesos que benefician a toda su comunidad. Pero creo que es fundamental primero tener un panorama muy claro, una radiografía muy clara de nuestra propia comunidad. ¿Quiénes son las maestras y maestros que participan en la escuela normal? Pero no solo quiénes son porque tienen un grado, un posgrado y 30 años de servicio, sino quiénes son en términos de a qué se dedican. ¿Qué otras actividades realizan más allá de la escuela normal? ¿Qué hacen por las tardes o los fines de semana? ¿Qué les apasiona hacer? ¿O en qué etapa del ciclo docente se encuentran? Tal vez recordarán la primera sesión con la doctora Norma Pesqueira, que nos hablaba precisamente que hay una serie de ciclos y que dependiendo el ciclo en el que se encuentra el docente o el directivo, pues es su compromiso con la comunidad, el compromiso consigo mismo, el compromiso con su salud, digamos, el compromiso con innovar o ya mantenerse, digamos, en cierta etapa, en estos contrastes y tensiones que se tienen entre si me reconocen por mi trayectoria o me reconocen por lo que comparto y cómo ayudo a formar a los nuevos docentes. Es decir, conocer estos elementos que no son quizás tan visibles, nos pueden ayudar mucho a construir proyectos institucionales de formación continua. Pero hay algo que les quería compartir. ¿Cuáles son sus aspiraciones personales? Si más allá de los logros actuales o pasados, la otra es cuáles son las aspiraciones personales y profesionales. Y uno va a estar estrechamente ligado con el otro. En cuanto a las necesidades de los docentes en servicio, de los preescolares, primarias, secundarias, OCAMUS, AER, que están en el entorno de la escuela normal, tienen o son una población que tienen la necesidad de actualizarse, más en estas coyunturas históricas desafiantes que ponen a prueba lo que somos, en lo que nos hemos formado, nuestros saberes previos, nuestros saberes disciplinares, pedagógicos, didácticos, técnicos, etcétera, y que si las escuelas normales le toman el pulso adecuado a esas necesidades y problemáticas que están prevaleciendo en el entorno de la educación, y no solo de la educación básica, habría que decirlo, sino también de la educación media superior y de la educación superior. Más allá de que cada uno tengan procesos propios y puentes con las secretarías de educación estatales o nacionales, es importante por la relación que tenemos con ellos,
poder buscar otras rutas, otros derroteros que nos permitan tener presente a la escuela normal. Socializar sus experiencias, tienen mucha necesidad, no solo de hablar de su profesión, sino también de esas experiencias que de repente quedan diluidas en el transcurso del desarrollo del ciclo escolar. La interlocución con otras áreas del conocimiento, con otras culturas, otras formas de hacer docencia, otras experiencias en otros niveles educativos. Es tan extraordinario cuando encontramos en un aula a una maestra de preescolar, a un maestro o maestra de primaria, a otro profesional que está en educación media superior, a alguien que está en una telesecundaria, a alguien que está en una escuela indígena o rural, o a alguien que está en educación superior en una universidad. Y cuando eso sucede, provoca precisamente que las diferentes experiencias que se gestan, que se manifiestan en esa aula, hace que todo mundo salga del aula y regrese a su espacio de trabajo con un conocimiento de un nivel en el que no participaba, en el que no tenía, digamos, tan presente cómo se construía o qué desafíos o qué formas de trabajar se están sucediendo en esos otros niveles. Lo mismo sucede para quienes estamos en educación básica que para aquellos que están en educación superior que desconocen cuál es el proceso de formación de lectura, de escritura, de pensamiento matemático, de pensamiento espacial en una niña, en un niño, y que también eso es importante. No desconocer esto es lo que sucede en los otros niveles. Y por supuesto, me parece que estos docentes que están en servicio tienen o tendrían que considerar pertenecer a una comunidad más amplia. Bueno, por eso creo que la escuela normal es una plataforma de desarrollo local, más allá del desarrollo en sí mismo como institución formadora de docentes, puede ser una plataforma que detone el desarrollo de ese entorno. Por eso los planes de estudio tienen áreas que en sí mismas fueron pensadas para ese desarrollo institucional. Uno de ellos, que se le llamó trayectos formativos optativos, pero que en ese marco era precisamente para que la formación docente tuviera mucho más flexibilidad y permitiera que cada escuela tomara las decisiones que mejor considerara para atender las necesidades de su contexto. Ese trayecto, que realmente es un trayecto de identidad institucional, permite en un primer momento hacer un trabajo de reconocimiento del contexto de necesidades, del contexto de la localidad, y al tomar ese contexto, las intervenciones que puede hacer la escuela normal pueden ser mucho más asertivas, más allá del propio currículo nacional. Al tener ese contexto, las escuelas normales pueden promover el desarrollo de propuestas de intervención que se formalizan curricularmente y que al hacerlo, entonces generan una identidad y un desarrollo institucional propio. Pensemos en una escuela normal que tiene la licenciatura en educación primaria. Si esa escuela normal, a partir de tomar el pulso de ese contexto, de esas necesidades, empieza a generar trayectos formativos que precisamente den respuesta a estas necesidades, entonces sus estudiantes podrán egresar con el título de licenciados en educación primaria y adicionalmente, en colaboración con sus autoridades estatales de educación normal, darles un segundo documento que expresa que esos jóvenes han entrado o a lo largo de su formación, tuvieron una inmersión con estudios de énfasis o hicieron estudios de énfasis en algún área del conocimiento, en un área particular. Esos cursos optativos tienen entre 280 y 360 horas, lo que implica prácticamente 3 diplomados en cualquier institución de educación superior. De tal manera que si una escuela, pienso en Calquiní, en Campeche, egresa a un joven en educación primaria, pero además tiene un estudio de énfasis con 360 horas o con 280 horas pensemos en educación intercultural maya, pues entonces ya tiene 2 posibilidades de ese estudiante, de su título en sí mismo, y otro documento que digamos que expresa que ha tenido
esos estudios para conocer la lengua, la cultura maya, el entorno, y entonces puede abonar a tres cosas, cuando menos. Una, desarrollarse de manera personal o profesional más allá de ser docente en educación primaria, que esos conocimientos adquiridos en las 360 horas le permitan construir un puente hacia un posgrado, más en el énfasis que esa, o ese estudiante han definido, y al mismo tiempo tener digamos, otro marco de desarrollo profesional o laboral, porque puedo estar de las 8 a las 2 de la tarde trabajando como docente en educación primaria o en educación preescolar, pero con los estudios que he hecho puedo por las tardes estar participando de algún instituto indigenista, del INEGI, del Instituto de la Mujer, de algunos otros proyectos estatales. Entonces, la intención es que eso lo dé la escuela normal. Bueno, ya está en los planes de estudio, en algunos casos hace falta su desarrollo. Pero al hacer esta revisión del contexto y generar identidad, entonces podemos pensar que la Escuela del Calquini egresa jóvenes para educación primaria, pero es la única o de las pocas que dota a esos estudiantes, promueve un perfil de egreso adicional que no está en otras partes del país. Por lo tanto, si alguna persona quisiera conocer más, o algún profesional quisiera adentrarse más pues, en ese ámbito, podría entonces invitar a los colegas de Calquiní para que les compartieran cómo están formando a los jóvenes en un ámbito más intercultural o de algún área de conocimiento, ¿no? Entonces, pensemos en otra escuela, en el otro polo del país, quizás en San Quintín, en Baja California, y ellos están trabajando con niños migrantes y niños jornaleros. De tal manera que si ellos construyen, o como ya lo han hecho además, sus propios trayectos, entonces genera también una identidad institucional. Y cuando pensemos en una escuela normal, ya no será lo mismo todas las que egresan maestros de primaria, sino ya sé que algunas escuelas están profundizando en ciertas áreas, otras escuelas en alguna otra área, y por lo tanto podemos justamente generar una comunidad más ampliada en la que podemos aprender de manera particular con alguna escuela. Bueno, todo ese proceso permite o detona toda una beta de investigación. Y al hacer investigación, entonces lo que hacemos es recuperar por un lado, las experiencias formativas de nuestras propias plantas docentes, algunos de ellos ya haciendo investigación en cuerpos académicos, y al mismo tiempo podemos generar una beta de investigación para las escuelas normales. Si algunos cuerpos académicos o maestros que pretenden construir cuerpos académicos buscan líneas de generación innovadora del conocimiento, que les, digamos, para plantearlas, para formalizarlas a través de PRODEP, pues esas líneas están ancladas completamente a lo que se hace cotidianamente y lo hace bien en la escuela normal. De tal manera que permitimos el desarrollo institucional, dando una identidad, y permitimos el desarrollo de nuestras plantas docentes. Si nuestros maestras y maestros son los que generan esos cursos, entonces estaremos retomando precisamente esta demanda histórica del normalismo, de esas experiencias que tienen muchas y muchos maestros en las escuelas normales, pero que no son tomadas en cuenta quizás para el currículo nacional, por la razón que sea. Pero para quienes no pasa por alto esas experiencias es para la propia dirección que recapitula sus experiencias y al retomarlas, por supuesto que revitaliza la propia vida personal de ese docente, porque su experiencia es tomada en cuenta. El proyecto que ha hecho siempre con la comunidad o con algún grupo o que en sus prácticas es extraordinario porque ha innovado o tiene productos de innovadores o ha generado materiales didácticos o algo, ese algo que tienen los maestros que contribuyen a la formación docente o a los vínculos con la comunidad se retoman y entonces se promueven. Y algo que es fundamental como institución de educación superior. Los posgrados tienen que emanar o tendrían que emanar precisamente de estos procesos de investigación, para que no queden posgrados a nivel de literatura, sino que los posgrados que se generan en las escuelas normales estén anclados en lo que se han ido especializando, que es la investigación y la relación con ese objeto de conocimiento. De tal manera que al generar posgrados de todo este proceso que nos parece como un círculo virtuoso, entonces
la escuela normal estará no solo ofreciendo posgrados a maestros en servicio, sino que los docentes de esos posgrados tendrían que ser parte, los docentes de la propia escuela normal. Creemos que eso revitaliza mucho porque retoma y le da, por supuesto, le da los reflectores a esos docentes que han pasado desapercibidos. Y entonces se genera este proceso, ese círculo virtuoso de anclar el desarrollo institucional en sus propias comunidades, sin soslayar, por supuesto, la interlocución con otras instituciones y con otros académicos. Por lo tanto, esos liderazgos en la escuela normal nos parece que es importante en estos tiempos y en los que vienen que los docentes en servicio regresen a su alma mater. Hace unos días en Mejoredu estuvo una charla muy interesante con la doctora, bueno, con ellos, pero entre ellos la doctora Graciela Cordero, quien planteaba que hasta el 68% de la formación continua está anclada en instituciones particulares, en instituciones de educación superior particulares. Y en ese concierto de formación continua, no solo interna para las propias comunidades, sino externa para el resto de la población, nos parece que la escuela normal tiene que jugar un papel fundamental. Por eso quise ponerle a este título Regresar al alma mater, a la escuela normal. Esto implicará estrechar vínculos entre las escuelas normales y las escuelas de práctica. Finalmente hay un vínculo histórico, pero que de repente ese hilo en algunos casos es más delgado, en otros más grueso, porque el vínculo lo generan los estudiantes, pero no del todo los docentes. Entonces, hoy es importante estrechar estas relaciones, invitar a los directores de escuelas normales de prácticas para que vayan a la escuela normal, presentarles cómo es la formación, qué programas se tienen, cómo se llevan las prácticas profesionales, hacer una reunión semestral, invitarles a un desayuno, invitarles a aniversario de la escuela normal o algún evento importante, a un verano de la ciencia, a una exposición de arte, en fin, como muchos lo hacen y donde he tenido la oportunidad de ver cómo se realiza, pero también sé que en otros no sucede de la misma manera. Entonces, al tener estos vínculos estrechos, también nos pueden dar pauta de la formación que necesitan esos docentes de escuelas, de escuelas primarias, preescolares, CAM, USAER, el INEA, por ejemplo, CONAFE, maestros que necesitan de estar al día en estos diversos ámbitos de la formación. Algo que es muy importante y que de repente sucede, no sucede siempre, es que los jóvenes que van a hacer prácticas profesionales a las escuelas, a un preescolar o primaria, toman la información, hacen sus informes, se titulan o hacen, digamos, atienden las solicitudes de sus docentes, pero no regresamos los informes a la escuela de prácticas. Y ese informe que se genera de la información que recopilamos en estas preescolares primarias, secundarias, también son importantes para esa comunidad. Así que una forma de estrechar los lazos es regresar a dar las pláticas con los maestros o las maestras, para decirles, mire, de estos niños con los que yo trabajé, encontré tal cosa, intervine de esta manera y este es el informe de esos niños. O maestra, ahora les quiero dar una charla porque encontré que hay unas secuencias didácticas o unas estrategias didácticas que se podrían utilizar para atender tal contenido del mundo natural, de las matemáticas, del lenguaje, etcétera, ¿no? De tal manera que es importante la retroalimentación con las fuentes de información, porque es fundamental, por supuesto, para que regresen al alma mater hay que hacer sinergia para la mejor formación inicial de docentes. No solo para ofrecerles un servicio, sino para que ellos también nos retroalimenten a la formación que hacemos en las aulas de nuestra escuela normal. Voy concluyendo. Esta habilitación y formación continua que tenemos o que podrían ofrecer las escuelas normales, muchos ya lo hacen desde luego, tiene que ver con que tenemos que ampliar la gama de oferta educativa en las escuelas normales, desde pequeños cursos, talleres, diplomados y posgrados, de acuerdo a las necesidades, tanto de la planta docente que está en la escuela normal, como de las necesidades, decíamos, de las escuelas de práctica. Y entonces podríamos tener que por su ubicación podemos tener cursos hoy presenciales
y no presenciales. Esto lo hemos venido manifestando desde hace años y de repente lo no presencial sonaba muy lejos, quedaba un poco en el olvido, se soslayaba. Hoy la pandemia lo que nos ha hecho es justamente que lo no presencial es lo más normal en estos meses. Que por lo tanto pueden ser sincrónicos o asíncronos. Que por su duración pueden ser desde horas hasta años. Que por su validez administrativa pueden ser formales o informales, obligatorios o no obligatorios, y que por su costo pueden tener justamente un precio o pueden ser gratuitos. Y por su geografía pueden ser de diferente naturaleza, nacionales, internacionales, internos o externos. Ustedes podrán decir, bueno, ¿y cómo le hago con un internacional? Si nosotros generamos un buen curso, un MOOC que se puede ofrecer, digamos, a distancia, cualquier docente de cualquier parte del mundo podría participar de ello y con ello coadyuvar justamente con la formación continua. Y esta oferta educativa, bueno, ya un poco lo decía, que puede ser desde pequeños o talleres cortos, ¿no? De algunas horas, diplomados un poco más extensos, especialidades quizás de un año, o bien el posgrado, la maestría o el doctorado. Bueno, pues sin mayor preámbulo, decíamos lo importante era mantener una interlocución respecto a esta poco pretexto para poder dialogar con ustedes como directivos de la escuela normal, esperando que de aquí puedan surgir o nos puedan compartir qué proyectos han realizado o están realizando para atender no solo la formación continua de plantas académicas, sí, con estos programas que pueden llevar, que pueden construir y que pueden llevar cada jueves o cada viernes de cada 15 días y que a lo largo de un semestre hay una formación continua entre pares, o bien si están ofreciendo programas de atención a maestras y maestros en servicio. Pues hasta aquí mi participación. Muchas gracias por la escucha. Quedo atento, Arturo. Muchas gracias, doctor Julio. Pues esperamos la participación de las maestras, de los maestros, que nos compartan sus preguntas, sus comentarios. Y bueno, pues yo tenía un comentario, una duda, porque yo he observado que pues en el tema de la formación continua, tanto para profesores como para estudiantes, no están muy al tanto de cursos, por ejemplo, de otras instituciones de educación superior, sino que se centran en buscar en las instituciones, pues, en escuelas normales o CAMS o UPN. ¿Qué nos podría comentar acerca de esta vinculación con otras CIES para ampliar el panorama de los participantes? Sí, muchas gracias, Arturo. Pues decirles que la formación continua es toda una cultura. No todo mundo tiene o tiene esa cultura de formarse de manera continua. Algunas veces tiene que ver con la forma como nos fuimos, digamos, como nos fuimos construyendo como profesionales. De repente nos decían, bueno, si tienes una maestría, pues ya tienes cierto nivel y ya no tendrías por qué, digamos, en términos escalafonarios, en la parte administrativa, pues ya una maestría supera lo de diplomados. Y si tienes un doctorado, pues llegas al nivel máximo de estudios, como si la formación continua o la formación de un profesional concluyera con un grado académico. Entonces, de repente cumplimos con esa cultura administrativa de tener el último grado académico o ya escalafonario y por lo tanto quizás ya dejamos de lado la otra formación. Pero la formación continua es algo no solo más complejo, sino además me parece más necesario, porque la formación continua tiene que ver con esta necesidad, en un primer lugar, del docente de ampliar sus horizontes de conocimiento, de ampliar la interlocución con otras áreas para poder crecer. Si yo soy un docente reflexivo, que es algo que está impreso en los planes de estudio, el poder fomentar la docencia reflexiva, pero no solo de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes, sino del propio docente que constantemente se pregunta si lo que hace es adecuado, si lo que dice y además suscribe o quizás hasta defiende teóricamente, verdaderamente hoy se sostiene en el marco de estos, digamos, reconfiguración
social, de este marco donde también los saberes tienen una obsolescencia, porque otras áreas del conocimiento están emergiendo, porque la relación entre disciplinas nos van marcando otras pautas o otros marcos de referencia para hacer para entender el conocimiento que está surgiendo. De tal manera, Arturo, que creo fundamental que fomentar una cultura, generar una cultura de la formación continua, no por una cuestión administrativa, la formación continua como esa necesidad inherente al docente de poder saber para poder enseñar, como lo han dicho otros teóricos, entre ellos Paulo Freire, ¿no? Que quienes plantean justamente que si lo que yo quiero, lo que yo pretendo es enseñar, no puedo dejar de aprender, no debo dejar de aprender. Y esa es un compromiso ético consigo mismo y con la población a la que atiende. Muchas gracias, doctor Julio. Pues por aquí le compartimos muchas felicitaciones acerca de su exposición y nos preguntan, nos comparten también que hay algunas instituciones, algunas escuelas de educación normal que ofrecen cursos de doctorado, como la Vicenet en Durango. Entonces, pues también aprovechamos este espacio para compartir esa información con las demás instituciones, que los docentes directivos se acerquen a otras escuelas para conocer su oferta. Nos preguntan cómo podría ampliar sobre los efectos del liderazgo que logra un directivo con autoridad moral. Sabes que se escucha, no sé si es mi internet, Artur, pero no alcancé a escuchar la esencia de la pregunta. No la alcancé a escuchar. A ver, repito, es cómo podría ampliar sobre el liderazgo. A ver, permítame. Sí, ya un poco. Esto que yo planteaba de cómo generar no solo un liderazgo, digamos, por decreto, sino además que convierta, se dé una autoridad moral. Yo creo que esa relación se estrecha en la medida en que las instituciones que forman docentes viven lo que están promoviendo como oferta educativa. Si yo tomo un curso o ofrezco un curso de docencia reflexiva, pero el último que es reflexivo es el docente que está dando ese curso, entonces no genero una autoridad moral. Digamos, genero un curso más para poder tener, pues administrativamente, más puntajes o administrativamente poner algo más en mi currículum, pero no genero una autoridad moral. Creo yo que considero mucho que estos ejemplos que como los dice nuestra sabiduría popular son los que arrastran, no tanto el discurso, sino lo que hago con eso que sé. Entonces, si yo estoy dando un taller de investigación, pero resulta que el docente que está dando ese taller no hace investigación, pues no va generando digamos, ese liderazgo moral, esa autoridad moral para arrastrar. Entonces, por eso es tan importante que la formación continua la veamos de manera simbiótica con las otras, en relación a los otros profesionales, pero en dos dimensiones. La dimensión interna, es decir, ¿qué programa de formación continua tengo yo con mis docentes, para mis docentes o yo como docente? Y después, en función de esa formación, que tenemos que plantear es qué oferta o qué mensaje deseo expresar para las escuelas o los profesionales, las y los profesionales que están en servicio. De tal manera que eso es fundamental. ¿Por qué hay escuelas? Quiero suscribir porque es muy importante la pregunta. ¿Por qué hay instituciones en el país que hacen la oferta de un taller o un diplomado? Y resulta que no solo va gente de la localidad o profesionales de la localidad, que alguien en Latinoamérica dice, oye, está dando tal diplomado en tal institución, y entonces viajan desde Centroamérica o Latinoamérica para tomar ese diplomado. O de aquí de México, nos vamos de Michoacán hasta el norte, o se vienen del sureste hasta la Ciudad de México, o de una región se van, pensemos en el Colegio de la Frontera Norte, por ejemplo. ¿Y por qué se vuelven como polos de desarrollo que jalan precisamente, que son como magnetos que atraen
a las expectativas de los profesionales. Primero, porque están siendo expertos en algo que hacen cotidianamente. Número dos, porque la investigación que van realizando, digamos, está anclada en esas realidades que se construyen y deconstruyen, y por lo tanto se está generando también esta ventilación de los resultados de sus investigaciones. Y al mismo tiempo van justamente cubriendo las expectativas de aquellas personas que andan buscando a especialistas, no libros. Para libros tenemos muchos, podemos comprar en las bibliotecas, en las librerías, podemos comprar los acervos, pero quien vive digamos, la experiencia que después se plasmó en la publicación de un libro, eso ya no es tan fácil. Y hay muchos y muchas profesionales que buscamos o que buscan precisamente a quién generó esa experiencia y después publicó el libro. Creo entonces que esos son algunos de los elementos que le dan un anclaje profundo para edificar un liderazgo con una autoridad moral. Gracias, Julio. Nada más para corroborar si ya se escucha mejor mi audio. Sí. ¿Ya? Ah, ok. Entonces, bueno, otra pregunta que nos hacen es un poco más administrativa. ¿Cómo registrar un trayecto formativo para que tenga el reconocimiento y la validez oficial? Bien, pues es una extraordinaria pregunta. No sé quién lo haya planteado. Valdría la pena que nos dijeran de qué escuela normal o de qué entidad. Pero el trayecto formativo es muy importante porque se valida en sí mismo. En los trayectos formativos justamente hacen alusión al respeto por la institución, es decir, al respeto por la escuela normal y el respeto por las trayectorias de las académicas y académicos que los construyen, de tal manera que se validan en sí mismo, porque las acciones que defina la escuela normal lo harán siempre en aras de mejorar la institución y de ofrecer mejores servicios, sobre todo de atender a esa formación integral de los estudiantes en un marco en el que el currículo nacional no logra atender o no se aprecia o no lo logra atender con la profundidad que se necesita o no identifica las necesidades de ese contexto particular y muchas veces único. De tal manera que con que lo valide la escuela normal es más que suficiente para que se formalice en el currículo de esa licenciatura. Sin embargo, nosotros les invitamos a que nos compartan esas experiencias de cursos diseñados y con la única intención no de validar, sino quizás de compartir, y si además nos comparten el derecho a publicarlo, ponerlo en la página de la DGESUM para que otras comunidades en el país puedan mirar, puedan conocer lo que hizo unos académicos en la escuela normal. A partir de ahí, pensemos que es una escuela de Tabasco con la educación multigrado. A partir de que nos comparten o socializan su trayecto formativo y se publica en la página de la DGESUM, seguramente una escuela en otra entidad, no sé, en Chihuahua o en el Estado de México que quiera llevar esos cursos, pues ya no es la DGESUM la que da el curso ni la que decide donarlo o no. Más bien los ponemos en contacto para que hagan una red de normalistas donde se reconozcan las trayectorias de quienes los diseñaron y que ellos sean los que habiliten entre pares o compartan entre pares a otras comunidades. Creemos que profundamente que el desarrollo institucional estriba en conocerse y en hacer trabajo colaborativo, en un trabajo entre pares. Así que, en síntesis, la DGESUM no lo valida. Se valida en la propia comunidad de la escuela normal y la DGESUM respalda las decisiones y el trabajo realizado por esa comunidad. Bien, muchas gracias, Julio. La pregunta fue del maestro Valente Amaya. La siguiente. Gracias, maestro Valente. La siguiente es referente a
¿Qué estrategias recomienda desde el liderazgo del director para que los docentes se den voz propia en beneficio de proyectos interdisciplinarios e interinstitucionales? La pregunta es de Edmundo Soteno. Gracias, maestro Edmundo. Pues sumamente importante la relación que que debe tener los directivos con su comunidad. Este taller, estas reuniones que estamos haciendo cada lunes con ustedes, tiene precisamente el sentido de ampliar los horizontes del directivo. Sabemos que en México no nos formamos, no hay una formación para directores para conducir un proyecto de esta naturaleza, que la dirección llega a nosotros por el compromiso con nuestros compañeros, por querer plantear proyectos para la escuela, pero no hay una formación. De tal manera que la propuesta que hizo la de GESUM de ahora atender las necesidades formativas de los directores para que puedan, digamos, ampliar el desarrollo de la escuela normal circunscrita, en muchos casos, a una población, digamos, ya establecida, a que amplíen, a que sean sensibles a otras áreas de desarrollo sin olvidar a su comunidad. De tal manera que los liderazgos o los grandes proyectos pueden tener, cuando menos, digamos, dos posibilidades. Cuando el proyecto lo genera el director o la directora y les dice a su comunidad, oigan, quiero reunirnos, quiero que nos reunamos para compartirles un proyecto que tengo. Esa es una posibilidad. La otra es cuando los docentes que están pulsando, digamos, otra realidad en las aulas, otras necesidades en las comunidades, en las que quizás la directora o el director ya no alcanza por sus actividades, responsabilidades administrativas, entonces plantear proyectos al director. Ese sería otro elemento. Me gusta más una tercera vía. Me gusta la tercera vía donde el proyecto institucional trasciende la administración. Ustedes y yo sabemos que algo que nos quejamos en nuestros países latinoamericanos y en nuestro país en particular es esta mirada de proyectos nada más por ciclo o nada más por una administración. Conozco una experiencia extraordinaria de una institución hermana que plantean el proyecto institucional a 10 años. Y a partir en ese proyecto institucional, se ven qué cosas, digamos, qué proyectos van a beneficiar a las maestras, a los maestros, a los jóvenes, a la propia institución en general. Y a partir de ese proyecto, cada que cambia administración, queda una maestra en una administración y la siguiente queda un docente, es decir, un varón y una mujer. Y trabajan, digamos, un poco la paridad de género, pero en el marco de un proyecto que trasciende a la administración y trasciende a la maestra y al maestro. Y me parece que es una experiencia sumamente interesante de los proyectos que trascienden. Es decir, ¿dónde vemos a nuestra escuela normal? No en esta generación. ¿Dónde nos vemos en 10 años? Y a partir de 10 años, que implicaría, digamos, cuando menos 2 generaciones completas, casi 3 generaciones, ¿qué cosas vamos midiendo, qué aspectos vamos midiendo en el transcurso para ver si estamos logrando posicionarnos? La posición de una institución no se da por decreto ni por aspiraciones, se da por trabajo. Entonces, si nuestras expectativas las hemos puesto a 10 años en tal cosa, entonces pensemos en algo que suele suceder. Queremos ser líderes, digamos, o será una institución reconocida a nivel nacional e internacional por su investigación y su contribución a la educación. Perfecto. Pero si en esa aspiración, que es muy buena, mi proyecto no dice, tengo que ayudar a formar a mis docentes en el posgrado, en un área que no están formados, ¿no? Que puede ser la interdisciplinariedad o lo intercultural. Y otro equipo en género, y otro equipo en inclusión o en socioemocional, pues nos van a dar los 10 años, y no porque hayan llegado los 10 años ya vamos a ser líderes. Vamos a ser líderes por justamente ver qué acciones y en qué tiempo nos van ayudando. Quiero ser una institución que ofrezca posgrados. Sí. ¿Qué posgrados? ¿Los que vamos a leer libros para dar el posgrado? ¿O voy a armarme en betas, voy a desarrollar betas de investigación para que mis maestras empiecen a hacerse especialistas, publiquen y entonces que ellos sean los docentes que estén a cargo de ese posgrado? Entonces, me parece que plantearnos el desarrollo de nuestra escuela normal a un tiempo mediano, con acciones muy puntuales, con nuestras comunidades, creo que ayuda precisamente a saber que cada paso que damos no es lateral,
no es a la izquierda, a la derecha, ni tampoco es atrás. Que cada paso que demos, aunque sea pequeño, sea hacia adelante, en el horizonte promisorio que nos hemos propuesto. Creo que eso nos puede ayudar muchísimo para que se generen estos liderazgos colectivos o estos proyectos colectivos, donde los beneficios sean del colectivo, donde el reconocimiento de lo que se haga precisamente sea el reflejo del trabajo colaborativo que se realiza. Muchas gracias, doctor Julio. Otra pregunta del maestro Blas López Zavala. Nos comenta que en su escuela cuentan con el área de posgrado, pero los maestros son externos. ¿Cómo pueden incorporar a sus docentes a esta área? Si hay alguna tabla de equivalencia de horas de maestría y licenciatura y cómo atender esa parte administrativa. Perdón, Arthur, me perdí en la primera parte del contexto de la pregunta. ¿Hay más externos? Sí, nos comenta que en su escuela hay un área de posgrado, pero los maestros son externos a esa área. Entonces, ¿cómo los podrían incorporar? Y si hay alguna tabla de equivalencia de horas de maestría y de licenciatura. Bueno, voy a la primera parte. Es algo que suele suceder. Me he encontrado con varias experiencias que justamente me hacen plantear que el día de hoy les comparto estas ideas. Una donde la escuela normal ofrece un posgrado, donde ningún maestro de la escuela normal es parte del equipo, del núcleo básico de docentes del posgrado. Por lo tanto, la escuela normal se vuelve nada más en el espacio un poco que presta para que otros académicos, otras académicas de otras instituciones vengan a darle vida al posgrado. No es que esté mal, pero digamos eso puede ser eventualmente, es decir, que por supuesto un posgrado se enriquece de la mirada y experiencia de diversas instituciones, de diversas disciplinas, de diversos actores, pero digamos puede ser coyunturalmente. Si yo deseo que mis plantas docentes participen de esos equipos, tengo que pensar en un proyecto en el que yo les apoye a generar un posgrado. Y no solo cualquier posgrado, sino un posgrado que necesite la institución. Pensar en estos programas de decir, vamos a buscar una beca o un apoyo para que dos colegas hagan su maestría o hagan su doctorado en estas áreas del conocimiento, porque eventualmente queremos que la escuela normal ofrezca eso como formación continua a maestros en servicio de distintos niveles educativos. Pero si yo no me preocupo por el proyecto de apoyar a mis docentes a obtener un posgrado, entonces siempre voy a tener la necesidad de contratar agentes externos para que vengan, digamos, a darle, arropar el posgrado que yo estoy ofreciendo. Ahí creo que eso es fundamental. Por supuesto, esto exige una visión, una mirada mínimo de 4 años. Ya me ha tocado vivirlo cuando alguien me dice, quiero ofrecer tal posgrado. Y suelo preguntarles, maestro, ¿y cuántos docentes tienen los perfiles para hacer el posgrado? Y pues ninguno, pero voy a invitar a unos de tal universidad y tal universidad y tal universidad. No está mal, suelo decir, que tenga invitados de otras instituciones, pero es deseable que además de ellos ya vaya apoyando a que 2 o 3 docentes o más docentes se vayan formando, que vayan teniendo su propio posgrado, que hagan investigación en ese ámbito para que eventualmente sean parte del núcleo básico o eventualmente ellos sean los que coordinen ese posgrado y no siempre tengan la necesidad de invitar a los externos para cubrir un campo, sino la necesidad de invitar expertos para que generen una interlocución y una riqueza en los proyectos que estarán realizando. Ahora, tabla de equivalencias en posgrado, no sé si no estoy entendiendo bien la pregunta, pero digamos en dónde lo quiere aterrizar, porque tablas de equivalencias sí las hay por los créditos curriculares del SATCA, que en términos de maestría tiene tantos créditos, en términos de doctorado tantos créditos, pero no sé si del todo aplique o no sé si no entendí bien la pregunta a esto de lo que estamos hablando. Yo creo que lo que no hay que perder de vista es saber si mis docentes quieren participar de la oferta de formación continua a maestros en servicio, saber precisamente cuáles son sus perfiles, pero también cuáles son sus aspiraciones. Es decir, no solo la parte profesional, la parte personal es importante. Quizás yo tengo un docente o una docente tiene un alto perfil académico, pero no es su aspiración de compartir o participar de un proyecto de formación continua. Entonces, no es suficiente con tener el perfil sin conocer
la aspiración de ese maestro, de esa maestra. No sé si esto ayuda un poco. Muchas gracias, Julio. Otra pregunta a ver, permítanme un segundo, que se me perdió la pregunta. Sí, nos preguntan, ¿qué estrategias recomienda desde el liderazgo del director para que los docentes se den voz propia en beneficio de proyectos interdisciplinarios e interinstitucionales? Sí, pues justo, algo que tiene que considerar todo directivo es trascender las paredes de la propia institución. Sobran proyectos en las escuelas normales del país que hoy, en los que hoy el director va y busca a una universidad y le dice, oye, yo tengo tal proyecto, les quiero invitar, podemos hacer tal proyecto para atender a una población. O bien tiene invitados, digamos, a algún académico de otro país o de otra institución de educación superior a que les dé una charla en la escuela normal. Y a partir de ahí empiezan a estrechar lazos para poder hacer convenios de colaboración. Quiero reconocer uno de los proyectos que más me ha gustado en los últimos años. No lo expresé del todo, pero en muchos proyectos no se requiere, no está todo relacionado con el recurso académico, con el recurso monetario. Muchas veces es una cuestión de gestión y la gestión es un elemento inherente o tendría que ser un elemento inherente a los directivos. El doctorado que lleva en colaboración la Escuela Normal Superior de Coahuila, donde es director mi estimado mis colegas que hicieron un proyecto de colaboración con una institución de educación superior de Monterrey, de Nuevo León, con la universidad. El doctorado está en CONACYT como un programa de calidad. Y resulta que lo único que costó, cuando yo le preguntaba al maestro, ¿cuánto costó este convenio? Y fue maravillosa su respuesta. La gasolina de Saltillo a Monterrey. ¿Por qué? Porque la gestión fue lo que ayudó. Porque cuando nos conocen otras instituciones, resulta que también ellos se enriquecen cuando conocen cómo se forman los maestros. Porque es una población, me parece, que privilegiada en el conocimiento de la sociedad con la que interactúa. Y cuando reconocen todo la riqueza que tienen, también otras instituciones quieren participar de la vida de las escuelas normales. Entonces, por eso, ese es uno de los proyectos. Hay otro proyecto que llevaron en Ensenada y con la Universidad de Baja California y las escuelas normales de Baja California, donde hicieron que jóvenes estudiantes de la escuela normal fueran a tomar clases a la universidad y de la universidad a la escuela normal, algo que hemos ido promoviendo en los últimos años. Hay una riqueza extraordinaria. Entonces, sí es importante que los directores, las directoras, si no es que tienen esa mirada de trascender esas paredes, dejarse orientar o escuchar en estas sesiones que tienen colectivas con sus académicas y académicos de que se promuevan los proyectos. Y si yo no tengo el contacto, pero la maestra que hizo un doctorado en otra universidad o en otro país puede tener el contacto para que nosotros hagamos un convenio de movilidad, donde los docentes también puedan ir a dar clases a las universidades o a los tecnológicos y de otras escuelas puedan venir a la nuestra, pues sería extraordinario. Entonces, creo que eso es fundamental, pensarnos que como institución en cómo trascender esas condiciones digamos, de confinamiento. El confinamiento no solo es por la pandemia, el confinamiento tiene que ver justamente con quedarnos encerrados en el aula o en la institución. Más allá de esta pandemia, hay instituciones que no han, digamos, trascendido esas fronteras. Muchas gracias, Julio. Hay un comentario de la maestra Cintia Jessica Sánchez Serrano. Nos dice que las escuelas normales están iniciando con la profesionalización de sus docentes, pero existen diversas cuestiones que limitan esto. Tal es el caso de conseguir beca comisión
que a los docentes que imparten clases se les descargue horarios, vínculos con otros países o instituciones, entre paréntesis movilidad, coma, infraestructura, por ejemplo, internet, cañón, computadora. Esto me recuerda mucho también, abonando al comentario de la maestra, en un inicio existían problemas en la movilidad de los estudiantes porque los propios docentes no querían validarle la movilidad. Entonces, si nos pudieras comentar más acerca de este tema. Sí, antes de ello, de repente les olvidé decirles de los colegas. El director de la Escuela Normal Superior es el maestro Rodolfo Navarrete, ¿no? Que con un gran liderazgo, con lo mismo con el maestro Jesús de la Garza, que apoya tanto a sus escuelas normales para que se desarrollen. Entonces, bueno, ahí está una experiencia que me encantaría que otros pudieran compartir o que pudieran preguntarle cómo le hicieron para tener un doctorado de calidad en la Escuela Normal Superior de Coahuila. Y respecto a lo que planteaban, es verdad que no siempre se tienen las condiciones. Un poco cuando me presentó Arturo, decía que yo había estado como coordinador de posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional y nosotros los veíamos, no solo con docentes de normales, sino con docentes en servicio, de que era muy complicado que les dieran su beca comisión o que les apoyaran. Y hoy lo vemos, seguimos apoyando en algunos programas de repente de doctorado, donde hay maestros de escuelas normales, aunque también hay de otras instituciones, y de repente tienen que hacer su posgrado a contraturno. No es fácil, es otra cuestión de gestión. Y la gestión puede ser en todos los niveles de autoridad. A nivel de autoridad estatal, a nivel de directores, sabemos que hay directores que consiguen becas para que sus docentes puedan participar en un posgrado que se dediquen de tiempo completo. Es una adversidad que está presente, no lo podemos negar, pero habría que ver cómo le han hecho algunos colegas que han trascendido esa condición. Se requieren esfuerzos de todas partes. Por supuesto, de la maestra y el maestro que tienen la oportunidad de tener su beca comisión para hacer un posgrado de tiempo completo, para que esa experiencia del doctorado se vuelque hacia una posibilidad de desarrollo para la escuela normal. Esa es una posibilidad. La otra es la gestión de recursos a través, en el caso de lo que era de GESPE, hoy de GESUM, de que se consiguen becas para posgrados. A veces becas completas, a veces becas para los primeros semestres, a veces becas para titulación, pero siempre hay directoras y directores de escuelas normales que están buscando la forma como apoyan a sus compañeros. Me he conocido escuelas normales donde piden 8 o 10 becas porque necesitan a 10 docentes para que puedan tener su perfil PRODEP o que puedan cumplir con escribir o publicar algunas cosas. Pero es fundamental, es uno de los desafíos, me parece, que tiene la formación continua. Primero, de las propias comunidades normalistas, que es el poder atender esos desafíos. Cada escuela es diferente y cada entidad tiene diferentes desafíos. En algunos hacen una muy buena sinergia con sus autoridades estatales, o bien el primero que está convencido que necesitan maestras y maestros con posgrado, pensemos en esto, son los propios directores que lo fomentan. Y en otras ocasiones, las directoras o directores quizás no solicitan esas becas porque los docentes no consideran que no se les va a apoyar. Entonces, yo creo que hay que poner las necesidades en la mesa y dentro de lo deseable, que es decir, que todo mundo tenga mejores condiciones académicas y laborales, pues ver cuáles son las posibles y en qué momento lo podemos ir teniendo. Si se piden, pensemos en 10 solicitudes para hacer un doctorado o un posgrado, y solo se consigue recurso para 3, bueno, pensar en quiénes, digamos, de manera colectiva pueden iniciar esos 3 becas y quiénes podrían, en un segundo momento, estar otros 3 o 4 o 5 los que se consigan. Y a partir de ahí, pues, digamos, eso en la parte muy institucional de estos niveles. Lo otro es la formación continua colectiva entre pares académicos. Me ha tocado ser testigo de proyectos donde las y los maestros definen, digamos, un diplomado para sí mismos. Un programa de formación continua local o dentro de la escuela normal o de la universidad pedagógica,
y deciden tener sesiones cada 15 días o cada semana. Y hacen, cada uno va interviniendo de acuerdo al proyecto y va abonando a partir de sus experiencias y tienen invitados externos, ¿no? Entonces, dicen cada mes o cada 3 semanas tenemos un invitado de una universidad para que nos dé una charla, tenemos otro invitado de otra institución para que nos dé otra charla, tenemos invitado a un maestro de primaria para que nos dé una charla en contexto. Entonces es un diplomado como que se va constituyendo en términos de pares académicos y al término del semestre resulta que tienen todo mundo un diploma que se detonó de las necesidades y se visibilizaron los aportes de cada uno de los participantes. Entonces se van haciendo cuestiones sumamente interesantes. Y si ese diplomado es tan rico, pues ya salió el libro que estamos promoviendo para estos proyectos de normalismo extraordinario. Es decir, hay todo hilos que se pueden ir tejiendo de manera fina para el desarrollo institucional, sin soslayar, por supuesto, el desarrollo personal y profesional. Muchas gracias, doctor. Y ya finalmente, para ir acercándonos al desenlace de esta sesión, parte de los comentarios se relacionan con el papel de la DGESUM en cuanto a la gestión de los programas dentro de las escuelas normales. ¿Cómo es que podrían gestionar o dar algunas directrices, algunas recomendaciones, la DGESUM como autoridad federal hacia las escuelas normales? Y también otra inquietud es, aquellas escuelas que tienen programas, ¿cómo pueden darlos a conocer a otras escuelas? Bien, pues extraordinario estos últimos comentarios. Primero, en esta, digamos, socialización que vamos a realizar derivado de esta charla, es que les vamos a pedir a todos ustedes que nos compartan, si es que tienen oferta educativa, cuál es la oferta al interior y cuál es la oferta al exterior. Es decir, qué están haciendo para la formación continua de sus comunidades dentro de la escuela normal y si tienen oferta educativa para maestros en servicio. Tenemos un pulso, conozco muchas escuelas normales que tienen una oferta o que ofrecen diferentes programas desde especialidades, maestrías, doctorados o también talleres, diplomados, por ejemplo. Y entonces de ahí vamos a recuperar una base de datos para poder publicar precisamente dónde están haciendo y qué están haciendo, con quiénes lo están haciendo y que puedan tener la posibilidad de participar. La otra, ¿qué está haciendo la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio? Pues me parece que de entrada, este diplomado, estos talleres que están justamente bajo la responsabilidad de mi compañero Arturo, tiene que ver con eso, con ir fomentando los liderazgos para poder colocar a la escuela normal en aquellas que todavía requieren, digamos, procesos para colocarse en el escenario o en la interlocución de educaciones de educación superior que promueven o que ofertan programas más allá del grado, de la licenciatura, los que promueven otra oferta educativa para sus comunidades. ¿Qué hacemos? Desde hace años lo que hemos venido fomentando es la autonomía de las escuelas normales, el respaldo de que vayan tomando cada vez más las decisiones, de vayan ir tomando la formación de docentes como proyectos en sus decisiones en colaboración con sus autoridades estatales. Sientan de nuestra parte todo el respaldo de los programas que ustedes van a realizar. Si en algunos casos nos piden algún tipo de taller, algún tipo de charla, orientaciones para ver cómo inician el posgrado, cómo inician un proyecto y con mucho gusto les podemos atender. Pero lo que más queremos hacer alusión es darles ese respeto por su trayectoria ya centenaria, por las cualidades y por los perfiles de sus docentes, por la experiencia que ya tienen en este ámbito, para que vayan generando esa plataforma de desarrollo institucional. ¿Qué hacemos? Pues tenemos una dirección de políticas educativas donde se les apoya para que puedan ustedes consolidar su posgrado y ofertarlo. Y tenemos, no sé, no tengo presentes las cifras, pero son como 57 posgrados, si mal no recuerdo, como 5 doctorados, 30 y tantas maestrías. Y es un, digamos, es un menú, es un amplio oferta de posgrados que nosotros podemos apoyar, digamos, a difundir. Pero podríamos buscar plataformas para ello. Entonces, creo que, o esperamos justamente que lo que suceda de este taller
es que vayan ustedes vislumbrando, si es que no lo tenían contemplado, ese escenario en el que coloquen a su escuela normal como una institución que promueve la formación continua al interior y también al exterior. Así que la autonomía, la flexibilidad, el respeto como institución de educación superior para que en muchos marcos ustedes tomen las decisiones y nosotros lo respaldamos. Porque lo que más necesitamos es que se desarrollen, que se promuevan y en la medida de las posibilidades de la de GESUM, apoyarles en todos los ámbitos, tanto en los proyectos que ustedes ponen cada año como el EDINEM, como digamos en las posibilidades que las y los académicos de la DGESPE pueden compartir para que ustedes sientan certezas o tengan certezas de que sus proyectos se van a desarrollar. Por eso, un elemento adicional con el que trabajamos es con sus autoridades educativas. En estos momentos, de manera paralela, precisamente, estamos reunidos con sus autoridades de educación normal, porque las decisiones, me parece que cuando se toman de manera colectiva, llegan a todos y por supuesto, permiten que todo mundo se dé cuenta de lo que está sucediendo y vamos buscando a diferentes niveles la manera de apoyarles y también apoyarnos. Entonces, aquí tenemos diferentes plataformas de la de GESUM para poder proyectar los desarrollos de cada escuela normal. Excelente, doctor Julio. Pues de nueva cuenta, a nombre del doctor Mario, pues agradecerle, a nombre de todo el equipo del área de cooperación educativa, agradecerle su participación. Por aquí les estoy compartiendo las ligas de los cursos anteriores, de las sesiones anteriores, para que por favor los que no hayan podido todavía contestarlos, lo hagan por favor. Y en este momento les voy a estar compartiendo la liga que va a servir para esta sesión. Y así como la reunión anterior, les voy a pedir que por favor el día de mañana entren para poderla responder, porque si ahorita entran no van a poder encontrar ninguna pregunta. Entonces, para que también por favor hagan radio pasillo y se lo comuniquen a sus compañeros. Les vuelvo a repetir, ahorita no están las preguntas montadas, hasta el día de mañana, por favor. Y pues bueno, no sé si Ara quisiera agregar algo más, o el doctor Julio. Adelante. Solo una cosa, Artur, invitarles, me dio mucho gusto cuando está uno en esta sesión un poco como ponente, pierde de vista el chat, pero vi que varios de nuestros asistentes están publicando que tienen oferta educativa. Yo no quise mencionar a una escuela en lo particular, porque dejaría de lado a muchas otras escuelas que quizás no vendrían a mi mente, o por la lista puede ser extensa, pero justo en el chat aparecen los compañeros de Tamaulipas, los compañeros de Guanajuato, los compañeros de Baja California, de la Ciudad de México, de Veracruz, pero hay algunas que ya se han posicionado, digamos, ya un poco en el imaginario de la comunidad normalista. Yo pienso en los compañeros de Tabasco, el maestro Toño Moscoso, que está trabajando lo de multigrado a nivel nacional, los colegas en Chiapas como Adán Morgan, los colegas en Campeche como con el maestro René Torres Cook, con los compañeros de Valladolid como el doctor Ramos, los compañeros de Veracruz que están ofreciendo muchos programas, los CAM en Tamaulipas, en Coahuila, en Nuevo León, por ejemplo, las normales superiores que están haciendo proyectos extraordinarios, las normales de Baja California con los niños migrantes, los del Estado de México que están haciendo cosas extraordinarias. Entonces, no quise, citar a una en particular, pero tenemos una gama muy interesante. Y si la desconocemos, entonces creo que tenemos un área de oportunidad para precisamente proyectar. Así que parte de lo que les estaremos preguntando es tener exactamente el catálogo de lo que se está ofreciendo actualmente, y quizás buscamos el espacio, Arturo, para poderlo publicar en la plataforma y que todo el mundo sepa qué está haciendo cada escuela normal. Es una forma de decirle al mundo académico, no solo a nuestras normales y nuestras comunidades, sino al mundo académico, que estamos presentes y que estamos haciendo cosas extraordinarias por la educación de este país.
Así es, como lo comenta el doctor, pues hay realmente una oferta impresionante que pues incluso hay cursos que ni siquiera nosotros sabíamos que existían. Una sugerencia es que lo puedan compartir a la página de Somos Normalistas, que son las redes que actualmente funcionan de manera informal, pero que sirven como canal de comunicación de la propia de GESUM hacia la comunidad normalista, y que ahí las escuelas puedan compartir su oferta, y pues digamos de una solución a bote pronto podría ser esta en lo que terminamos de hacer el catálogo y que sea a disposición pues de todas y de todos. Esa sería mi sugerencia. Y bueno, con respecto a esto, no sé si quieran agregar algo más. Pues sí, Artur, yo creo que... Adelante, Ara. Bien, Araceli. Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, te escuchas bien. Yo Sí, creo adelante, que es yo creo que es muy importante esto que comenta el doctor Julio, de posicionar a las escuelas normales con estos posgrados que ya han ido implementando, e inclusive sería importante sondear si es posible abrir un taller donde quienes ya tienen posgrados o ya tienen especialidades, pues que comparta con el resto de las escuelas normales cómo le han hecho, cuáles han sido sus estrategias de gestión justamente, que den pauta a que estas mejores prácticas puedan ser socializadas con la comunidad normalista a nivel nacional. Sí, de acuerdo. Muy bien, Ara, muchas gracias. Exacto. Y pues bueno, de nueva cuenta agradecerle, doctor Julio, por toda su colaboración, todo su apoyo para el área de cooperación educativa y pues para el área más bien para toda la comunidad normalista que pues lo quieren mucho, y pues para nosotros es un honor poder compartir estos espacios con usted y por supuesto con Ara. Y finalmente les quiero comentar que las sesiones están siendo grabadas, efectivamente, como lo comentamos en un inicio. Sin embargo, hemos tenido problemas con el servidor y no las hemos podido subir. Esto yo creo que lo vamos a poder resolver pues a la segunda semana de diciembre. Entonces, por lo pronto, pues les sugerimos que estén aquí atentos por este medio. De cualquier forma, les estamos compartiendo cada sesión las ligas de los cuestionarios de las sesiones anteriores, y vuelvo a repetir, para los que de repente mi audio se corta o tengo problemas, la liga de esta sesión se las compartí hace un momento, pero no vayan a entrar ahorita, sino hasta mañana, por favor, porque no van a encontrar las preguntas y pues eso les va a generar alguna confusión. Y pues bueno, eso sería todo por nuestra parte. Agradezco mucho su participación, como siempre, todos muy atentos, muy participativos, y pues los esperamos para la siguiente sesión del próximo lunes con el tema tecnología y sustentabilidad. Vamos a tener a una ponente muy especial que esperemos que sea de su agrado, y pues espero que estén muy bien y todos sus familiares, cuídense mucho, les mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Julio. Muchas gracias, Sara. Gracias. Por ahí, gracias a Ramsés, que es la parte no visible del equipo, pero nos apoya en las cuestiones técnicas. Muchas gracias, Ramsés. Muchas gracias. Pues Hasta un luego, abrazo, estén mucha muy bien. salud y nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego.